Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a explicar dos conceptos nuevos acerca de los costes de producción de la empresa, que son conceptos que se parecen mucho a los que hemos visto en la función de producción, cuando veíamos la función de producción, que hablamos de productividad y hablamos de producto marginal. Pues asociado a eso también van dos conceptos que son los de costes medios y costes marginales. ¿De acuerdo? Son dos conceptos que vais a ver que no son muy complejos y vamos a explicarlos a través de un ejemplo que es como mejor lo vamos a entender. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a suponer una empresa que se dedica a producir muebles. ¿De acuerdo? Y una empresa que combina dos factores, factor capital y factor trabajo. ¿De acuerdo? Es decir, un capital físico, una maquinaria y trabajadores. Y esta empresa está construyendo su función de producción, es decir, está viendo cuántos trabajadores contratar, ¿de acuerdo? Para ver qué costes le van a suponer y qué producción puede alcanzar. Bueno, para empezar, vamos a empezar a poner aquí el capital de la empresa. Bueno, esta empresa cuenta solamente con una unidad de capital, ¿de acuerdo? Y es el factor fijo de la empresa. Es decir, no va a variar. Va a ser siempre la misma. 1, 1, 1, 1. Es decir, a corto plazo ya sabéis que hay algunos factores de producción que no pueden variar y en este caso el que no varía es el capital. ¿De acuerdo? Sin embargo, el trabajo va a ser el factor variable. El trabajo sí que puede variar en el corto plazo. Podemos plantearnos contratar a más trabajadores, ¿de acuerdo? En un momento determinado y puede ir variando. Entonces vamos a poner aquí los trabajadores que está considerando la empresa. Vamos a poner primero ningún trabajador, 10 trabajadores, 20 trabajadores, 30, 40 y 50. ¿De acuerdo? Esa es la función de producción que está considerando la empresa. Y ahora vamos a poner aquí la producción que puede conseguir con dichos factores. La producción medida en unidades de muebles, ¿de acuerdo? Bien. Esta producción va a variar en función del número de factores que estamos empleando. Por ejemplo, si tenemos una unidad de capital, pero tenemos 0 trabajadores, la producción será 0 unidades. Con 10 trabajadores la producción sería de 200 unidades. Con 20 trabajadores sería de 450 unidades. Bueno, estos datos los estoy poniendo yo, es un ejemplo que yo me he inventado y los estoy construyendo yo, ¿de acuerdo? Con 30 trabajadores la producción sería de 600 unidades. Con 40 trabajadores 700 y con 50 de 750 unidades. Muy bien. Tenemos puesto los factores que utiliza, el trabajo y la producción. Esta sería la función de producción a corto plazo de la empresa, es decir, un factor fijo, un factor variable y los productos que podemos obtener a partir de la combinación de esos dos factores. Vamos a poner ahora cuál sería el coste de la empresa. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que el coste del capital, pongo K porque ya sabéis que en economía el capital se representa con una K, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que el coste son 100 euros por unidad, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el coste del capital entonces? El coste del capital serían siempre 100. 100, 100, 100, 100. ¿Qué coste sería este? Sería el coste fijo de la empresa. El coste fijo de la empresa, puesto que es un factor fijo y el coste que esto representa para la empresa no varía con el nivel de producción. Y después vamos a poner el coste del trabajo. Coste del trabajo, que sería los salarios que reciben los trabajadores. Vamos a suponer que los trabajadores reciben semanalmente, bueno, vamos a suponer que el coste de un trabajador es de 500 euros. 500 euros por trabajador. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el coste
En cada caso, bueno, en el primer caso no habría coste del trabajo, obviamente no tenemos trabajadores contratados, no habría ningún coste, ¿de acuerdo? El coste de contratar a 10 trabajadores sería multiplicar 500 por 10, que tendría un coste del trabajo de 5.000. Y así voy multiplicando el número de trabajadores por 500, aquí tendría 10.000, 15.000, 20.000 y 25.000. Estos serían los costes que tendría la empresa. ¿De acuerdo? El coste del trabajo. Bueno, una cosa que podemos hacer es calcular ya el coste total. CT, coste total de la empresa. Bueno, el coste total de la empresa sería sumar el coste fijo, que es el coste del capital, con el coste variable, que es el coste del trabajo. En el primer caso serían 100, 5.100. Ya sabéis, lo que estoy haciendo es sumar la columna del coste del capital con la columna del coste del trabajo. 5.100, 10.100, 15.100, 20.100 y 25.100. Bien, hasta aquí esto lo hemos visto ya anteriormente, ¿de acuerdo? Cómo se calculaba el coste total, el coste del trabajo, el coste del capital, es decir, el coste variable, el coste fijo. Y ahora lo que vamos a ver son estas dos cosas nuevas que me puedo plantear. ¿De acuerdo? Que es el coste medio. Vamos a poner aquí coste medio. ¿De acuerdo? Y el coste medio tiene el significado siguiente. Es decir, el coste medio es lo que me cuesta una unidad de producto. Es lo que me cuesta producir una unidad de producto. Muchas veces a las empresas, sobre todo a la hora de fijar precios, les interesa conocer cuánto le cuesta una unidad para fijar un precio correcto, ¿de acuerdo? Y eso es el coste unitario o coste medio, no es otra cosa, el coste unitario o el coste por unidad no es otra cosa que el coste medio. ¿Cómo se calcula el coste medio? Bueno, muy sencillo. El coste medio se calcula dividiendo el coste total entre la cantidad producida, que voy a representar con una Q, ¿de acuerdo? Coste total entre producción. Bueno, pues vamos a hacerlo. Dividimos coste total entre producción, serían 100 entre 0, esto es una indeterminación, no ponemos nada, ¿de acuerdo? 5.100 entre 200 unidades serían 25,5, ¿verdad? Ahora, si dividimos el coste total del siguiente nivel, que serían 100.100 euros, lo dividimos entre entre 450 unidades, me darían 10.100 entre 450, 22,44. Si dividimos 15.100 entre 600 unidades, 15.100 entre 600, 25,16. Si dividimos 20.100 entre 700, 20.100 entre 700, 28,71. Y si dividimos 25.100, que es el último coste total que tengo aquí, entre 750, 33,46. Bien, estos serían los costes unitarios, ¿de acuerdo? Para cada nivel de producción. Es decir, si yo produzco 750 unidades y para eso tengo que utilizar 50 trabajadores y una unidad de capital, tendría un coste de cada unidad producida de 33,46 euros. ¿De acuerdo? Fijaos lo importante de esto. Muchas veces los precios en las empresas se fijan añadiendo un margen. Es decir, calculo mi coste unitario con todos los costes que tengo, los costes fijos, los costes variables. Calculo el coste por unidad y a eso le añado un porcentaje. Le digo, bueno, pues a este coste que tengo le añado un 20%. Fijaos la importancia que tiene calcular los costes en la empresa. Si tú no calculas bien los costes en la empresa, seguramente el precio que le pongas a tu producto no sea correcto y seguramente te estés equivocando y no vaya a ser rentable. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra cosa importante
que vamos a calcular es el coste marginal. El coste marginal. ¿El coste marginal cómo se calcula? Bueno, el coste marginal se calcula de forma muy parecida al producto marginal. Sabíamos que, recordamos, esto es un recuerdo, el producto marginal es cuánto aumenta la producción cuando se incrementa una unidad de factor productivo. Bien, pues el coste marginal tiene un significado muy parecido, es cuánto aumenta el coste cuando aumenta en una unidad la producción. ¿Cuánto aumenta el coste cuando aumenta en una unidad la producción? Y se calcula de la siguiente forma. Hacemos una división que sería el incremento del coste total entre el incremento de la producción, de Q. Incremento del coste total entre el incremento de la producción. Bien, por ejemplo, bueno, en el primer caso, que no se produce nada, pues no ponemos nada. Una indeterminación. Pero en el segundo caso, voy a hacer el segundo ejemplo. El segundo ejemplo sería, vamos a ver, hemos pasado de producir 0, ¿verdad?, a producir 200 unidades, ¿verdad? ¿Cuánto se ha incrementado la producción? 200. Pues 200 unidades. Bien, ¿y para eso cuánto se ha incrementado el coste? Pues hemos pasado de tener un coste de 100, que era el coste fijo, a 5.100. ¿Cuánto se ha incrementado el coste? 5.000. Así que, ¿cuál será el coste marginal? Es decir, ¿cuál será el coste marginal de cada unidad producida? O lo que es lo mismo, ¿cuánto ha incrementado el coste cuando se produce una unidad? Pues 25. ¿De acuerdo? 25, efectivamente. Ahora, lo que tenemos que ir calculando son el resto de costes marginales. Por ejemplo, en el segundo caso, la producción ha pasado de 200 a 450, así que el denominador, que es el incremento de la producción, son 250. ¿Cuánto se ha incrementado el coste total? Pues ha pasado de 5.100 a 10.100. Es decir, ha aumentado en 5.000, con lo cual la división sería 5.000 entre 250, que eso me da 20. 20 euros es el coste marginal. Y así voy haciendo con todos los demás. ¿De acuerdo? En el siguiente nivel hemos pasado de producir 450 a producir 600, ¿verdad? Por tanto, la producción se ha incrementado en 150 y el coste total se ha incrementado en 5.000 porque ha pasado de ser 10.100 a ser 15.100, 5.000. Hago la división 5.000 entre 350 y me da 25. Y con el siguiente nivel pues haría lo mismo, y si lo calculáis os da 50, y si lo calculáis otra vez os da 100. ¿De acuerdo? Lo que hemos hecho aquí es calcular el coste marginal. Y el coste marginal, como digo, no es otra cosa que cuánto se incrementa el coste total de mi empresa cuando incremento la producción en una sola unidad. Pues bien, estos son los conceptos de costes medios y costes marginales, que si os dais cuenta son muy parecidos al concepto de producto medio o productividad y al concepto de producto marginal que veíamos en la función de producción. En el siguiente vídeo lo que vamos a ver es la relación que existe en la gráfica de producto a corto plazo y de costes a corto plazo. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya sido útil el vídeo, y si tenéis alguna duda o algún comentario que hacer podéis preguntarlo por las vías que tenemos abiertas, ¿de acuerdo? Un saludo.